Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En el semidesierto de Zacatecas, 1994, un veterinario del gobierno fue enviado a investigar una serie de mutilaciones imposibles. Lo que encontró en esas mesas de necropsia, órganos extraídos con precisión quirúrgica, nunca salió en los informes. El ejército y Zagarpa lo clasificaron como histeria local, enterrando la verdad junto a los cuerpos. El aire se volvió espeso, con un olor a ozono y cuero seco, y los coyotes enmudecieron por completo. Elian Bravo guardó ese secreto durante 30 años creyendo que el ritual que hicieron había funcionado, pero el silencio que compraron no era paz, era una incubación. Elian Bravo, con 68 años sobre la espalda, existe más que vive, sepultado en el polvo de Zacatecas. Su pequeña casa de adobe, agrietada por el sol implacable en las afueras de Fresnillo, es menos un hogar que un puesto de guardia autoimpuesto. El calor golpea el techo de lámina con una cadencia seca, un tambor constante que mide las horas. Sus manos, las mismas que alguna vez realizaron cirugías veterinarias con precisión milimétrica, ahora sufren un temblor crónico que ni el alcohol ni la voluntad pueden sosegar. No es el Parkinson ni la simple vejez. Es el peso de 1994, un año que se niega a morir y que vibra en sus nudillos, recordándole cada día el precio del silencio que ha guardado por 3 décadas. La rutina de Elian es un ritual diseñado para ahogar el pensamiento. Se levanta antes del alba, cuando el aire del semidesierto aún muerde con un frío seco. Prepara un café demasiado cargado, un jarabe amargo que quema su garganta, y se sienta en el porche de tierra apisonada. Observa el horizonte, una línea infinita donde el cielo pálido se encuentra con la tierra sedienta, salpicada por las siluetas espinosas de los huizaches y mezquites. No espera el amanecer con esperanza, sino con la resignación de un vigía que enfrenta otro turno. Cada día es una repetición del anterior, un esfuerzo consciente por mantener el pasado enterrado bajo la monotonía, pero el polvo siempre se levanta. El silencio de la casa es casi absoluto, roto solo por el zumbido eléctrico de un viejo refrigerador que lucha contra el calor y el ocasional crujido de las vigas. Afuera, el viento es el único actor, arrastrando consigo el olor a gobernadora y polvo fino. Este silencio no es pacífico, es opresivo, expectante. Es el mismo silencio que recuerda de 1994, la quietud antinatural que caía sobre los ranchos justo antes de que se encontraran los cuerpos. Ha aprendido que el verdadero horror no grita, susurra en la ausencia de sonido, en el latido de un perro que de 1900 repente deja de escucharse a mitad de la noche. Sus manos son un mapa de su trauma, el temblor, las cicatrices de mordidas antiguas, de días en que trataba con ganado asustado, contrastan con la delicadeza que aún conservan sus dedos, entrenados para suturar. Pero esa precisión se perdió. En 1994, esas manos sostuvieron instrumentos sobre cuerpos que desafiaban la lógica, sostuvieron órganos que no debían faltar y tocaron bordes de heridas tan limpias que parecían hechas por láser, no por garras. El temblor no es debilidad, es la vibración de una verdad imposible que su cuerpo nunca pudo procesar, una memoria física que su mente intenta negar cada mañana al despertar. Él no pertenece a este paisaje. Llegó en 1994, un hombre de 38 años, enviado desde la Ciudad de México. Era parte de un programa de salud rural de Zagarpa, un chilango lleno de ciencia y escepticismo, listo para aplicar la lógica veterinaria a los problemas del campo. Trajo consigo sus libros de texto, su microscopio y una confianza absoluta en el método científico. Creía que no había nada en el mundo natural que no pudiera ser explicado, catalogado o erradicado con la medicina correcta. Zacatecas, con su polvo y sus leyendas de nahuales, le parecía un lugar atrasado. En menos de un mes el semidesierto le demostraría cuán ingenuo era su rigor urbano. El entorno mismo es un personaje en su reclusión. Fresnillo no es solo un lugar, es un estado de aislamiento. Las comunidades rurales están dispersas, conectadas por caminos de terracería que se borran con el viento. La gente aquí es dura, curtida por la sequía y la desconfianza. En 1994, esa dureza se convirtió en miedo quebradizo. Elian recuerda la paranoia de esa época,
la inestabilidad económica, el auge de las historias del chupacabras que las autoridades, ineptas o cómplices, parecían alentar. Era un chivo expiatorio perfecto, una distracción folclórica para algo que era metódico, inteligente y horriblemente real. Su reclusión actual es una penitencia. Pudo haberse ido, regresar a la caótica seguridad de la Ciudad de México, pero huir habría significado admitir que lo que vio era real. Quedarse era su forma de mantener una vigilia. Si el silencio se rompía de nuevo, él tenía que estar allí. Se convirtió en el ermitaño local, el viejo doctor de animales que perdió el toque. Los pocos que lo visitan, generalmente jóvenes que buscan curar a un chivo, lo ven como un hombre consumido por el sol. No saben que lo que realmente lo consumió fue la oscuridad que presenció bajo la luz de su lámpara de necropsia. Elian mantiene la fachada de un jubilado, riega unas cuantas macetas con cactáceas, repara la cerca de alambre de púas, lee periódicos viejos, pero sus ojos nunca están quietos. Siempre escanean la línea de árboles raquíticos, siempre miden la distancia al camino principal. Cada camioneta que levanta polvo en la distancia es una amenaza potencial, o peor aún, una súplica de ayuda que no sabe si puede enfrentar de nuevo. La lógica que fue su ancla se fracturó en 1994. Lo que quedó fue un miedo frío y una responsabilidad que lo encadenó a esta tierra seca. Dentro de su clínica abandonada, adjunta a la casa, el tiempo se detuvo. Los gabinetes de metal están cerrados con candados oxidados. No guardan medicinas caducas, sino los archivos de 1994, las notas, las fotografías, los frascos con muestras que nunca envió a ningún laboratorio. El olor a formol y desinfectante se ha desvanecido, reemplazado por el olor a papeles viejos y óxido. Tocar esos candados es imposible. Sus manos tiemblan violentamente ante la sola idea de reabrir esos expedientes. Son la prueba física de su fracaso como científico y la evidencia de la pesadilla que juró olvidar. La tensión pasiva se acumula en los pequeños detalles. En las últimas semanas, el silencio de la noche ha cambiado. Los coyotes, cuyas llamadas solían ser una banda sonora constante, han enmudecido. Las aves parecen haber abandonado los mezquites cercanos a su casa. Elian nota estos patrones porque los vivió antes. El aire se siente cargado, como el ozono antes de una tormenta eléctrica, pero el cielo permanece despejado y cobrizo. El ecosistema está reaccionando a algo. El silencio antes de la tormenta no es una metáfora, es un síntoma. Y Elian Bravo siente el escalofrío familiar de la enfermedad que regresa. El gatillo se dispara en una tarde de martes, cuando el calor es tan denso que parece sólido. Es el sonido de un motor forzado, una vieja camioneta Ford, que se detiene frente a su porche, levantando una nube de polvo rojizo que tarda en asentarse. Un joven ranchero, Ramiro, no más de 25 años, baja del vehículo. Sus manos están manchadas de sangre seca y sus ojos desorbitados por el pánico. Elian lo reconoce. Es el nieto de los Mendoza, la familia que 30 años atrás perdió sus 4 mastines. El joven tiembla, no por miedo al viejo ermitaño, sino por lo que dejó atrás en su rancho, en la comunidad vecina de la Cieneguilla. Ramiro tartamudea, las palabras tropiezan con la urgencia. Don Elian tiene que venir. Mi apá dice que usted sabe de esto. Son los perros, los 3. Elian siente un golpe frío en el estómago, un vacío que le roba el aire. Intenta la negativa ensayada. Está retirado, la clínica está cerrada, que llame a la policía rural en Plateros. Pero el joven insiste, sus nudillos blancos mientras aprieta su sombrero contra el pecho. No son coyotes, don Elian, no es rabia. Están desarmados, como me contaba mi abuelo. Igualito. La palabra desarmados golpea a Elian con la fuerza de un recuerdo físico, el olor metálico de la sangre drenada. La negación de Elian se quiebra. Cierra los ojos un segundo y ve la mesa de necropsia de 1994. Ve los cuerpos alineados. El temblor en sus manos se vuelve incontrolable. Un zumbido violento que le sube por los brazos. Le grita al muchacho que se largue, que él no puede hacer nada, que esos tiempos terminaron. Pero su reacción física es una traición. Su cuerpo recuerda el protocolo del horror mejor que su mente consciente. Siente el sabor a bilis, el mismo sabor a miedo y tequila barato que tuvo la noche en que realizó la última autopsia, la del vigilante nocturno que murió por su perro. Ramiro no se mueve. Desesperado saca su celular, un aparato moderno que choca con la escena atemporal. Mire, dice, extendiendo el teléfono con manos temblorosas. Elian se niega a mirar, aparta la cara. Mire, chingada madre, mire lo que hizo. Forzado, Elian baja la vista. La pantalla está rota, pero la imagen es nítida. 2 perros criollos y un pastor alemán
guardianes del rancho, están tendidos sobre una lona. No están destrozados. Están abiertos con una precisión que hiela la sangre. El pecho abierto, la garganta vaciada. El patrón es idéntico. El silenciador ha vuelto a cazar. Elian se mete a su casa, dando un portazo que levanta polvo del marco. Se apoya contra la madera. Su respiración es agitada. El aire parece escasear. El mundo exterior se disuelve, reemplazado por el zumbido en sus oídos. 30 años. 30 años de una paz falsa, de una tregua comprada con un secreto que él ayudó a guardar. El pacto, el ritual que doña Inés realizó en el monte, bajo una luna sangrienta. El juramento de silencio que todos los ancianos hicieron, forzando al científico de la ciudad a callar lo que vio. Había funcionado. Había detenido las muertes. Pero ahora, el regreso de ese patrón metódico significa solo una cosa: el pacto se ha roto, o en un pensamiento más helado que lo paraliza, la deuda simplemente ha expirado. El silencio que compraron no fue una victoria, fue solo un aplazamiento. La criatura no se fue, solo estuvo esperando, latente en las cañadas secas, mientras la generación que la apaciguó moría. Ahora, con los ancianos muertos y el juramento convertido en polvo, regresaba a reclamar su territorio, y la nueva generación ni siquiera sabía cómo nombrarla. Camina como autómata hacia la clínica cerrada. La llave del candado está en un clavo sobre la puerta, cubierta de telarañas. El metal rechina al girar, un sonido agudo que le lastima los oídos. Adentro, el aire es muerto, pesado con el olor a papel viejo y químicos caducos. Ignora los instrumentos quirúrgicos oxidados en las bandejas. Va directo al archivero de metal en la esquina. Sus manos, que temblaban sin control hace un momento, ahora están frías y extrañamente firmes. Desliza el cajón inferior. Es el único que no rechina. Estaba aceitado. Debajo de manuales de vacunación de los 90 y guías de parásitos bovinos está el sobre de Manila, grueso, hinchado por la humedad de 30 años. Predador anómalo bípede, 1994. No archivar, escrito con su propia letra precisa y furiosa. No lo ha tocado desde la noche en que murió doña Inés, hace una década. Saca el fajo de papeles, las notas dictadas, las transcripciones de sus cassettes y las fotografías, las polaroids descoloridas que son la prueba de su fracaso científico y de su complicidad espiritual. Extiende las fotos sobre la mesa de exploración polvorienta, los mastines de los Mendoza, de donde viene Ramiro, los Rottweilers del rancho de los Valdés. La imagen del teléfono del joven sigue grabada en su retina. Las compara, la precisión de las incisiones, la forma en que la caja torácica fue abierta, no rota, sino cortada limpiamente, y la firma inconfundible, la extracción limpia de la laringe, el corazón extirpado a través de una incisión precisa en el diafragma. Ausencia total de sangre. Es la misma mano, la misma inteligencia metódica. El TEPT, trastorno de estrés postraumático, lo golpea no como un recuerdo, sino como una alucinación sensorial. El olor a ozono y cuero seco llena la clínica. El mismo olor que impregnaba el rancho de los Mendoza, un olor que su cerebro científico no pudo catalogar en 1994, pero que su cuerpo memorizó como el aroma del depredador. Gira sobre sus talones, esperando ver la silueta alta y delgada recortada contra la luz de la puerta. No hay nada, solo el rectángulo de sol polvoriento, pero el olor persiste. No es una memoria, es real, está cerca. Su conflicto interno ruge, la culpa lo ahoga. Él fue el testigo forense, él fue la voz de la razón que falló en aplicar la lógica. Vio las pruebas, vio cómo las balas de la policía rural rebotaban en el cuero seco de la criatura sin efecto. Vio la agilidad aracnídea, pero aceptó el silencio, aceptó la explicación mística de doña Inés, porque era más fácil que aceptar la verdad biológica, que algo antinatural y depredador compartía este territorio con ellos, y que la ciencia era inútil contra él. Guardar el secreto protegió la frágil paz de la comunidad, pero permitió que la cosa siguiera existiendo. Ahora él es el único que queda vivo, que vio las pruebas de primera mano, el único que puede conectar el pasado con el presente. Si no actúa, si no advierte, las muertes no se detendrán en los perros. Él sabe, por experiencia propia y por la muerte del vigilante, cuál es el siguiente paso en la escalada. La criatura no solo silencia a los guardianes, se está preparando para algo, despejando el campo de batalla. Agarra su vieja chamarra de mezclilla del perchero, está rígida por el desuso, revisa los bolsillos, unos cuantos billetes arrugados, una navaja multiusos oxidada. No es suficiente. Va a su recámara, a la cómoda junto a la cama. Debajo de una Biblia que nunca lee, hay una caja de madera. Dentro,
un revólver calibre .38 especial, envuelto en un trapo aceitado. Las balas tienen una pátina verdosa de oxidación. No sabe si el arma siquiera funcionará contra un hombre, mucho menos contra esa cosa. Pero el peso en su mano es un consuelo frío. El silencio que tanto temía ahora es su enemigo. El hecho de que Ramiro llegara significa que las comunicaciones no funcionan o que la gente ya no confía en la policía. La sospecha de que algo que debía estar muerto ha vuelto se solidifica. No es un qué, es un quién. Es el silenciador, como lo llamaban los ancianos. El cobra perros. Un depredador que no mata por hambre, sino por estrategia. Está limpiando el territorio de sus centinelas, uno por uno, exactamente como lo hizo 30 años atrás. Elian sale al porche. Ramiro sigue ahí junto a su camioneta, la cabeza entre las manos. El sol de la tarde tiñe el polvo de un rojo sangre. Elian lo mira, su rostro una máscara de determinación endurecida por el pavor. ¿Dónde están?, pregunta Elian. Su voz es áspera, un graznido. Ramiro levanta la vista confundido. ¿Los cuerpos? Elian niega con la cabeza impaciente. No, los cuerpos. Los que encontraste hoy, llévame. No lo pide, lo ordena. Sabe que tiene que poner sus propias manos sobre esas heridas. Sube a su propia camioneta, una Chevrolet oxidada que apenas enciende. El motor tose humo negro antes de estabilizarse. No le dice a Ramiro que lo siga. Simplemente arranca y toma el camino de terracería hacia la Cieneguilla. El joven entiende y corre a su vehículo. Conducen levantando dos columnas de polvo que se unen en el aire quieto. Elian conduce con una rigidez febril. Sus manos tiemblan en el volante, pero su pie es firme en el acelerador. No regresa como veterinario, regresa como la memoria viviente de una atrocidad, como el único forense de una guerra que todos olvidaron. Mientras la camioneta traquetea por el camino de tierra hacia la Cieneguilla, el presente se disuelve y 1994 lo reclama por completo. Elian ve sus propias manos en el volante, pero son 30 años más jóvenes, firmes, sin el temblor. Conduce la camioneta Datsun del gobierno, con el logo de Zagarpa en la puerta. El radio, sintonizado en alguna estación de Fresnillo, habla del colapso económico y del EZLN en Chiapas, pero el ruido blanco parece más real que las noticias. Acaba de recibir la primera llamada. El rancho de los Mendoza. Algo había matado a sus 4 mastines de guardia en una sola noche, sin un solo disparo. La escena en el rancho Mendoza fue un golpe a su formación científica. No había desorden, no había señales de lucha. Los portones de acero de las perreras estaban intactos, pero las cerraduras de grueso calibre estaban reventadas, como si las hubieran arrancado de un solo tirón. Y luego los cuerpos. No estaban esparcidos, estaban colocados uno al lado del otro en el centro del patio. 4 bestias de 70 kilos, alineadas como en un desfile, y el silencio. Ningún pájaro cantaba. Los trabajadores del rancho estaban agrupados cerca de la casa, rezando en voz baja, negándose a acercarse. El olor fue lo primero que registró. No era el olor dulzón de la muerte, de la descomposición. Era un olor acre, metálico, como el ozono después de una tormenta eléctrica, mezclado con un almizcle animal que nunca antes había olido, algo parecido al cuero seco y al amoníaco. Los cuerpos estaban fríos y rígidos, pero lo más extraño era la ausencia de sangre. No había ni una sola gota en la tierra apisonada del patio. Los 4 perros estaban completamente secos, como si hubieran sido drenados metódicamente antes de ser colocados en esa exhibición ritual. Llevó el primer cuerpo a su clínica. La mesa de necropsia de acero inoxidable se sintió profanada. Encendió la grabadora de cassettes para dictar sus notas forenses. Empezó con la confianza de un profesional. Sujeto 1, mastín macho, aproximadamente 70 kilos, causa de muerte no aparente, sin heridas externas de lucha, sin fracturas por mordida. Entonces abrió la cavidad torácica y sus palabras se atascaron. El corazón había desaparecido. No estaba desgarrado, había sido extirpado, cortado de las arterias principales con una precisión que él mismo envidiaría. El horror progresó con la segunda incisión en el cuello. Buscaba marcas de dientes, de colmillos de coyote o puma. No encontró nada. Encontró otro vacío. La laringe, el aparato vocal completo, había sido extraído desde adentro. La herida era interna, un túnel quirúrgico hecho por algo increíblemente afilado y delgado que había entrado por la base de la lengua. Había silenciado al perro antes de tomar su corazón. Esto no era depredación. Esto era una mutilación metódica, un desmantelamiento simbólico. Apagó la grabadora. No había palabras científicas para describir esto. Las siguientes semanas fueron una pesadilla de repetición. El rancho de los Valdés, 2 Rottweilers, la granja de los Pérez,
3 Dobermans, siempre el mismo patrón, perros de guardia grandes, siempre los machos alfa primero, siempre la misma firma quirúrgica, laringe y corazón extirpados, y siempre la misma escena, sin sangre, sin lucha, los cuerpos colocados a la vista. Elian trabajaba febrilmente, sus notas volviéndose más erráticas. Buscaba veneno, enfermedades, cualquier cosa. Cada teoría se derrumbaba ante la evidencia física de la fuerza bruta y la precisión imposible. La policía rural lo presionaba. El capitán, un hombre gordo y sudoroso, harto de la histeria, le exigía respuestas. Dígame que son coyotes, doctor. La gente está en pánico. Dígame que es una puta secta. Elian le mostró las fotos, los reportes. Ningún coyote hace esto, capitán. Y ninguna secta puede arrancar un candado de acero sin herramientas. El capitán desechó los reportes. Son coyotes o jaurías salvajes. Punto. Es la versión oficial. El chupacabras. Lo que sea. No asuste más a la gente. ¿Entiende, chilango? El silencio institucional fue tan brutal como las matanzas. Sus informes fueron enterrados, marcados como ataques de depredador no concluyentes. Se dio cuenta de que las autoridades no querían una respuesta. Querían que el problema desapareciera. Pero el problema escaló. Dejó de cazar solo en los ranchos. Empezó a entrar en las aldeas. Los perros callejeros desaparecieron primero, limpiando las calles. Luego los perros dentro de los patios. La gente comenzó a encerrar a sus animales dentro de sus casas, pero el terror era palpable. El primer frente de defensa había caído. Entonces conoció a doña Inés, la curandera, una anciana que olía a copal y tabaco. Ella lo buscó en su clínica. No le preguntó qué había encontrado. Se lo dijo. «Buscas un animal», le dijo ella, sus ojos negros y sin fondo, «y debes buscar un espíritu. No es de aquí. Es un cobra perros, un silenciador. Está limpiando el campo. Está enojado porque profanas los cuerpos que toma. Deja de cortar, doctor. Solo lo enfureces más». Elian, el hombre de ciencia, la despidió, tildándola de supersticiosa. Esa noche, la criatura dejó de ser una abstracción forense. Alertado por bengalas rojas, condujo al rancho de los Ibarra. El ejército ya estaba allí, algo inusual. Encontraron huellas. No eran de lobo, ni de oso. Eran bípedas, pero alargadas, con 3 garras profundas en la punta, como un ave de rapiña, pero del tamaño de un pie humano. Las huellas iban directo a un tanque de agua de lámina, y en el metal, a 2 metros de altura, había marcas de garras que habían rasgado el acero como si fuera papel, buscando al perro que se escondía dentro. Elian vio a la criatura por primera vez una semana después. Estaba con 2 policías rurales, siguiendo un rastro de sangre, la primera que veían, no de víctima, sino de la criatura. Un venado la había herido. La encontraron agazapada en una arboleda. Era alta, de casi 2,5 metros, pero increíblemente delgada. Su piel era como cuero seco y oscuro, no pelo. Se movía con una agilidad antinatural, aracnídea, sus largas extremidades flexionándose en ángulos imposibles. Los policías abrieron fuego. Las balas parecieron rebotar en su piel, chispas en la oscuridad. El ser no rugió. Emitió un sonido siseante, un chasquido gutural. En un parpadeo, cubrió 20 metros. Elian solo vio un borrón de movimiento. Uno de los policías fue lanzado contra un mezquite con la fuerza de un auto. El otro policía gritó, mientras garras delgadas, como cuchillas de obsidiana, le abrían el pecho. Elian se quedó paralizado por el terror. La criatura se giró hacia él. Sus ojos eran opacos, negros, sin pupilas. Lo olió, un resoplido de aire caliente y con olor a ozono. Y entonces lo ignoró, saltando hacia la oscuridad. Lo dejó vivo. La escalada final de 1994 fue la muerte de Manuel, el velador del almacén de granos. Manuel se negó a abandonar a su último perro, un criollo viejo y ciego. Se encerró con él en la caseta de vigilancia. La criatura arrancó el techo de lámina. Elian fue llamado para ambas necropsias. El perro fue tratado con la misma precisión ritual, laringe y corazón extirpados. Manuel, sin embargo, fue destrozado. Un acto de furia, no de ritual. La criatura había sido ofendida. Elian entendió su error. Al ignorarlo, la criatura le había dado un mensaje. Él no era una amenaza. Fue entonces cuando Elian, roto y sin lógica a la cual aferrarse, buscó a doña Inés. La encontró en su jacal, rodeada de hierbas secas. «Ya estás listo para escuchar», dijo ella. Le explicó que no era un nahual ni un demonio. Era algo antiguo, un guardián de un balance roto que odiaba a los falsos guardianes, los perros, que servían al hombre que profanaba la tierra. Sus necropsias, su ciencia, eran la profanación. Para detenerlo, tenían que hacer un pacto, una ofrenda. El ritual fue algo que Elian juró nunca describir. Sucedió en el Cerro del Fraile,
bajo una luna nueva que no daba luz. Doña Inés y los ancianos de las aldeas cercanas. Hubo sangre, pero no humana, el sacrificio de un borrego negro. Hubo cánticos en una lengua que no era náhuatl ni español, gutural y antigua. Elian estuvo presente como testigo, el hombre de ciencia forzado a validar el mito. Sintieron el aire cambiar, el olor a ozono intensificarse hasta ser sofocante, y luego una sensación de alivio, como si una presión inmensa hubiera sido liberada del paisaje. La criatura desapareció, las matanzas cesaron. El capitán de la policía cerró los casos como ataques de jauría salvaje. El ejército se retiró, clasificando el incidente como histeria local. La vida volvió a una normalidad frágil. Doña Inés le hizo jurar silencio a Elian. La ciencia no puede explicarlo, y si hablas, lo llamarás de vuelta. El pacto exige silencio. Olvida lo que viste, doctor. Entierra tus papeles. Elian obedeció. Enterró sus hallazgos en el archivero y el miedo en su alma, aceptando el exilio autoimpuesto. 30 años de silencio. 30 años en los que Elian se convirtió en el ermitaño, el guardián de un secreto que lo carcomía. Vio morir a los ancianos del pacto uno por uno. Doña Inés fue la última. En su lecho de muerte, ella lo miró con pavor. El pago se acaba conmigo, mijo. Cuando yo me vaya, el silenciador recordará. Y ahora, conduciendo hacia la cieneguilla, Elian sabe que la profecía de la curandera se ha cumplido. La camioneta de Ramiro, adelante de él, se detiene. Han llegado. El sol se está poniendo, sumergiendo el rancho en sombras largas y moradas. El olor. Elian lo percibe antes de bajar del vehículo. No el olor a muerte, el olor a ozono y cuero seco, el olor del depredador. No se ha ido, está cerca, está observándolos. El terror de 1994 regresa, pero ahora es peor, porque la culpa se mezcla con el miedo. Él debió haber advertido a todos, pero eligió el silencio. La camioneta de Elian se detiene detrás de la Ford de Ramiro. El rancho La Cieneguilla está sumido en un silencio antinatural. El sol es una herida roja en el horizonte, y la luz morada del crepúsculo alarga las sombras de las nopaleras hasta convertirlas en garras oscuras. El olor a ozono y cuero seco es espeso, casi sofocante, ahogando el aroma habitual del polvo y el ganado. Un hombre mayor, Arturo, el padre de Ramiro, está de pie en el porche, con una escopeta calibre .12 colgada del brazo. Su rostro es una máscara de terror y hostilidad. No mira a su hijo, mira al anciano que baja de la Chevrolet. Elian baja de la camioneta, y sus rodillas protestan. Los 68 años le pesan como plomo. Cada articulación le recuerda el precio de 3 décadas de inmovilidad y culpa. El temblor en sus manos es visible a la luz moribunda. Arturo escupe en la tierra. «Así que vienes», dice Arturo, su voz rasposa. «El chilango que nos dejó solos con el diablo. 30 años tarde. La hostilidad es un muro, pero Elian la atraviesa. La descrenza de 1994 se ha agriado en un resentimiento profundo. Elian sabe que no merece perdón, solo la verdad. Ignora a Arturo, sus ojos fijos en la lona ensangrentada, extendida en el patio de tierra. Camina hacia ella, cojeando ligeramente. El miedo es una presencia física, un frío que se asienta en su pecho y dificulta la respiración. De su camioneta ha sacado una vieja maleta de veterinario, la misma de 1994, y el revólver .38 especial, que ahora descansa pesado en el bolsillo de su chamarra. El peso del arma no es un consuelo, es el recordatorio de su inutilidad la primera vez que la necesitó, cuando vio a los policías rurales morir. Se arrodilla junto a la lona, el esfuerzo le provoca un gruñido. La luz del crepúsculo es casi nula. «Ramiro, las luces de tu camioneta, apúntalas aquí», ordena Elian, su voz sorprendentemente firme. Los faros de la Ford iluminan la escena, creando sombras duras. Elian retira la lona. El olor a cobre y almizcle lo golpea. Son los 3 perros, el pastor alemán y los 2 criollos. La visión es un eco perfecto de 1994. La misma firma, la misma inteligencia sádica. Siente el sabor a bilis subir por su garganta. Comienza la investigación, sus manos temblorosas, ahora guiadas por una memoria muscular horrible. Se concentra en el pastor alemán, el guardián más grande. Sus dedos exploran la incisión en el cuello. No es un desgarro, es un corte quirúrgico, hecho desde adentro para extraer la laringe. Luego el pecho, la misma incisión precisa justo debajo del esternón. Mete la mano en la cavidad torácica fría, vacío. El corazón ha sido extirpado, la culpa lo inunda. Es idéntico, susurra, no para los demás, sino para sí mismo. El pacto falló. Arturo, que se había acercado con la escopeta, maldice en voz baja. «Mire el más chico», dice.
señalando al tercer perro. Ese no está igual. Elian se mueve hacia el criollo más pequeño. Arturo tiene razón. Este cuerpo no muestra la precisión ritual. Está destrozado, abierto con una furia salvaje, desde el vientre hasta la garganta, como si la criatura hubiera estado buscando algo dentro de él, o, en un pensamiento que hiela a Elian, como si hubiera estado practicando algo diferente. La herida es un desastre de órganos expuestos, pero algo está mal. La cavidad abdominal no está vacía, está llena de algo que no pertenece al perro. Elian frunce el ceño. El olor a ozono se mezcla con la podredumbre interna. Usa su navaja para apartar los intestinos del animal. Sus dedos tocan algo correoso, firme, del tamaño de un puño humano. No es un órgano, es un bulto envuelto en una membrana oscura y venosa que parece pulsar débilmente bajo la luz de los faros. Con un movimiento tembloroso pero decidido, Elian corta la membrana. El olor que se libera es insoportable, amoníaco puro. Dentro no hay nada que pertenezca a un perro. Es un feto, una cosa pálida y correosa, con una cabeza demasiado grande, extremidades largas y delgadas plegadas sobre sí misma, y garras minúsculas negras y afiladas como obsidiana, ya formadas en el extremo de sus dedos aracnídeos. No es un feto canino, no es humano, es la cría de la criatura. La revelación golpea a Elian con la fuerza de un golpe físico. Cae hacia atrás soltando la navaja. Se ha estado reproduciendo. El pacto de doña Inés no la desterró. Tal vez la contuvo. O peor, tal vez el pacto era una tregua para permitirle gestar. Los 30 años de paz no fueron una victoria, fueron una incubación. El silencio que él ayudó a mantener no protegió a la comunidad, protegió el nido. Siente una náusea violenta, la comprensión de su fracaso absoluto. Arturo vomita ruidosamente en el polvo, vaciando su estómago junto al porche. Ramiro está congelado junto a la camioneta, sus ojos fijos en la cosa pálida que Elian ha extraído, su rostro blanco como el papel. Elian ahora entiende el propósito de la caza. Los corazones, las laringes, no eran trofeos, eran sustento. La criatura estaba usando a los perros como alimento para sus crías o como anfitriones temporales. La guerra biológica era mucho peor de lo que jamás había imaginado en 1994. El confronto se anuncia con un sonido que Elian jamás olvidó. Un silbido agudo y un chasquido gutural, como el de un insecto gigante que proviene del techo del establo, a unos 30 metros de distancia. No es un uivo, es el sonido que hizo la criatura en 1994 antes de matar a los policías. Había estado allí todo el tiempo, observando la necropsia, observando al hombre que había profanado su cría. El olor a ozono se vuelve abrumador, cargando el aire con electricidad estática. Salta. La silueta es imposiblemente alta y delgada contra el último resplandor púrpura del cielo. Se mueve con una gracia aracnídea, sus largas extremidades absorbiendo el impacto sin sonido. Aterriza suavemente en medio del patio, a medio camino entre Elian y la casa. Es exactamente como la recuerda, piel de cuero oscuro y seco, brazos que casi tocan el suelo y ojos negros, opacos y sin alma. Se yergue lentamente hasta su altura completa, casi 2,5 metros, una abominación biológica. ¡A la camioneta! ¡A mi camioneta, ahora!, grita Elian, el pavor dándole fuerza a su voz. Sabe que la Ford de Ramiro es demasiado ligera. Tienen que llegar a la pesada Chevrolet. Su cuerpo de 68 años se mueve con lentitud. Saca el revólver .38. Sus manos tiemblan tan violentamente que apenas puede sujetar el arma. Sabe que las balas no funcionarán, pero es lo único que tiene entre él y la pesadilla que ha regresado. El pánico rompe la parálisis de Arturo, pero no corre hacia la camioneta. Corre hacia la casa, hacia la supuesta seguridad del adobe. ¡No, Arturo! ¡No!, grita Elian. La criatura se mueve, no corre, fluye. Es un borrón de movimiento oscuro que cubre los 15 metros que lo separan de Arturo en menos de un segundo. Lo intercepta en los escalones del porche. Elian ni siquiera ve las garras. La criatura no se molesta en cortar. El ataque es brutal, despectivo y rápido. La criatura usa uno de sus largos brazos como un látigo, golpeando a Arturo en el pecho. El sonido no es un golpe. Es una explosión sorda. Arturo es lanzado hacia atrás con una fuerza increíble, estrellándose contra la pared de adobe de su propia casa. El crujido de la columna vertebral y las costillas es audible incluso por encima del siseo de la criatura. El cuerpo de Arturo cae al suelo como un muñeco roto, inerte. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal.
Ahora continuamos con el vídeo. Elian dispara el tren 38. El pánico guía su mano. El estallido del disparo suena patéticamente pequeño en la inmensidad del semidesierto. La bala golpea a la criatura en el hombro. Chispas. El mismo resultado de 1994. El proyectil rebota en la piel correosa y endurecida como si golpeara una placa de acero. Elian dispara de nuevo, al torso. Otro rebote inútil. El couro es balísticamente impenetrable, quizás más grueso que antes. La criatura se gira lentamente hacia Elian. Ignora el cuerpo de Arturo. Sus ojos negros y opacos se fijan en el veterinario. No hay rabia en ellos, solo una fría evaluación. ¿Reconocimiento? Elian no puede saberlo. La criatura inclina la cabeza, un gesto casi aviar, y abre la boca, revelando dientes que no son caninos, sino múltiples hileras de agujas negras, como las de un tiburón, pero hechas de obsidiana. Sisea, y el olor a ozono se intensifica. Ramiro, desde la cabina de su Ford, reacciona por puro terror. Gira la llave y enciende la camioneta. Pero no solo enciende los faros, activa una barra de luz LED ilegalmente brillante montada en el techo, un accesorio moderno para cazar de noche. Un muro de luz blanca y pura de miles de lúmenes inunda el patio, golpeando a la criatura de lleno. El efecto es inmediato. El ser sisea de dolor, un grito agudo, y levanta sus largos brazos para cubrirse los ojos. «Sigue así, Ramiro. No la dejes de alumbrar», grita Elian, entendiendo la nueva debilidad. La criatura, adaptada a 30 años de oscuridad o penumbra, es vulnerable a la luz intensa y moderna. Elian aprovecha el momento, su mente de 1994 fusionándose con el pánico de 2024. Pisca las luces, apaga y prende, grita. Comienza a retroceder paso a paso hacia su propia camioneta, sin quitarle los ojos de encima. Ramiro obedece. La luz LED se apaga, sumergiendo el patio en oscuridad, y luego vuelve a encenderse. La luz estroboscópica improvisada desorienta a la criatura. Sisea, confundida, dando pasos erráticos, buscando la fuente de su dolor. En un momento de oscuridad, Elian oye un movimiento rápido. Cuando la luz regresa, la criatura ya no está en el patio. Asaltado, Elian la ve, una silueta oscura trepando por el costado del establo, desapareciendo en la oscuridad total del techo. Llega a su camioneta, el pecho ardiendo, su mano temblando en la manija. No han ganado, solo han sobrevivido. Elian se encierra en la cabina de la Chevrolet, el motor tosiendo antes de encender. El olor a gasolina vieja es un consuelo temporal contra el ozono que impregna el aire. Grita por la ventana, su voz rota por el terror y el esfuerzo. «Ramiro, sígueme, apaga esas luces y muévete». Conduce con una furia desesperada, la camioneta rebotando en el camino de terracería, los faros débiles apenas cortando la oscuridad absoluta. No mira por el retrovisor, no necesita hacerlo. Sabe que la criatura los observa desde el techo, que los deja ir, por ahora. La retirada no fue una huida, fue un permiso. Llega a su casa de adobe y atranca la puerta, un gesto inútil contra algo que puede rasgar el acero. Deja el revólver .38 sobre la mesa de la cocina. El metal se ve patético, un juguete. Mira sus manos bajo la luz amarillenta de un foco. Están cubiertas de un fluido viscoso y oscuro, el residuo de la membrana del feto. El olor, una mezcla de amoníaco y cobre, se aferra a él. Ya no es solo un testigo, está marcado. Es la prueba biológica que en 1994 su ciencia no pudo encontrar y que ahora su alma no puede soportar. Se dirige a la clínica. El archivero sigue abierto. Saca el expediente de 1994 y lo coloca sobre la mesa de exploración, junto a las fotos descoloridas. Toma una hoja en blanco y su bolígrafo. Ya no escribe como un veterinario, escribe como un confesor. Sus manos, aunque tiemblan, mueven la pluma con una urgencia febril. Describe la textura del feto, la membrana pulsante, la forma aracnídea de sus garras. No es un informe, es una advertencia, una última voluntad, el testamento de un fracaso de 30 años. La lucha ya no es física. ¿Cómo podría serlo? Elian comprende la verdad devastadora. Matar a la criatura que vieron en el rancho, asumiendo que fuera posible, no cambiaría nada. La revelación no fue el regreso del monstruo, fue la confirmación de su reproducción. El silenciador no es un individuo, es una especie, y los 30 años de paz que doña Inés compró con su ritual no fueron una tregua, fueron un período de gestación. El silencio que él juró guardar
no protegió a la comunidad, protegió el nido. El terror se asienta en su estómago como un bloque de hielo. ¿Cuántos más hay? ¿Era esa la madre? ¿O era una cría que ya había crecido? El pacto la contuvo o la alimentó. Las preguntas lo abruman, cada una más terrible que la anterior. Se da cuenta de que la criatura no estaba cazando perros solo para alimentarse o por ritual. Estaba despejando su nuevo territorio de centinelas, asegurando la expansión de su progenie, reclamando la tierra que los humanos habían olvidado que le pertenecía. Elian agarra la vieja grabadora de casetes de 1994, la misma que usó para sus primeras notas de necropsia. Inserta una cinta virgen. Sus dedos temblando. Presiona grabar. Su voz cuando habla es un susurro seco, el sonido del polvo y la culpa. Mi nombre es Elian Bravo. Fui el veterinario, fui el testigo. Habla durante horas. Describe los mastines de los Mendoza, las mentiras de la policía, la piel de la criatura rebotando balas, el ritual de Doña Inés y finalmente el feto encontrado en el cuerpo del perro. Su confesión es terminal. Sabe que está marcado. La criatura lo vio, lo olió, sabe dónde vive y sabe que Elian ha profanado su cría. No hay huida posible. No hay burocracia ni policía que pueda enfrentarse a esto. La burocracia falló en 1994. Ahora ni siquiera existe. Elian Bravo es un cabo suelto. Y en el semidesierto implacable, todos los cabos sueltos eventualmente se cortan. El silencio que compró su vida ahora exige el pago final. La lucha que le queda no es de supervivencia, sino de memoria. El único acto de redención que le queda es romper el juramento. Empaqueta frenéticamente los archivos de 1994. Añade sus notas nuevas, las de esta noche. Saca la Polaroid de su clínica, aunque el cartucho es inservible. Recuerda el celular. Llama a Ramiro, que espera en su camioneta. Demasiado asustado para irse a casa, demasiado asustado para quedarse. Tu teléfono funciona. ¿La foto que te mostré? Pregunta. Ramiro había tomado una foto del feto, un acto de terror moderno. Elian lo obliga a enviarla a un correo electrónico que crea en ese momento, un correo anónimo. Ahora vete, Ramiro. Vete a Fresnillo. Vete a la Ciudad de México. No le digas a nadie de aquí. Lleva esta historia a los periódicos, a la universidad. A alguien le está pasando el fardo. La antorcha del horror. El joven llorando asiente y arranca, dejando a Elian en una soledad absoluta. Elian regresa a su casa, no clava tablas en las ventanas, no carga el revólver, sabe que es inútil, se sienta en el porche, en la misma silla donde comenzó su día. El aire de la noche es frío, pero ya no siente el frío. El olor a ozono y cuero seco se está intensificando, acercándose desde la oscuridad del monte. El viento ya no susurra, sisea. La criatura está reclamando lo que se le debe. Elian cierra los ojos, su cuerpo temblando, no de miedo, sino de una aceptación helada. El amanecer lo encuentra inmóvil. En su regazo un cuaderno. Había escrito una última frase, no como una confesión, sino como una sentencia. La cámara se acerca a la página, donde la escritura temblorosa de Elian se congela. El pacto no falló. El pacto fue una trampa. No la apaciguó. La alimentamos. Y ahora, 30 años después, la cosecha está lista. Su mano cae, inerte, mientras el primer rayo de sol ilumina el polvo. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.